Buenas tardes, me llamo Carlos Aranda y voy a centrar mi exposición en el caso de la Asociación de Mujeres Mayores Suizas por el clima. Empezamos diciendo que estamos ante una situación de emergencia climática y los estados están haciendo muy poco. Cabe preguntarse cuáles son las obligaciones de los países, según el derecho internacional, para garantizar la protección del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. El cambio climático es una amenaza gravísima. Las consecuencias son bien conocidas: aumento de temperaturas, sequías e incendios forestales, escasez de agua potable, subida del nivel del mar, degradación de los océanos, pérdida de biodiversidad. Y esta situación, sin exagerar, puede dar lugar a una extinción masiva de especies. Ante esta situación tan grave, los estados no están haciendo lo que debieran y se están multiplicando los litigios climáticos ante los tribunales internos y ante instancias internacionales. Nosotros hemos escogido el caso más actual y más importante, que es la Asociación de Mujeres Mayores de Suiza por el Clima. Aquí tenemos el cronograma de su actuación. Se constituyeron en 2016, en agosto, 2 meses después, presentaron una solicitud al Departamento de Medio Ambiente, que se la inadmitió. Acudieron al Tribunal Administrativo Federal, que desestimó la demanda. Acudieron al Tribunal Supremo, que también la desestimó, y accedieron por fin al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que les dio la razón. Esta Asociación Suiza de Mujeres Mayores por el Clima se creó recientemente, en el 2016, con el objetivo de reducir las emisiones de efecto invernadero y proteger la salud de sus afiliados y del público en general. Entonces, el primer paso fue interponer una reclamación ante el Departamento de Medio Ambiente. Pedían en su escrito que se adoptaran una serie de medidas concretas para cumplir con el Acuerdo de París de no superar las emisiones de CO2. La respuesta del Departamento Federal de Medio Ambiente es que la reclamación no se puede admitir porque las mujeres que la formulan no están afectadas más de lo que están cualquier persona. Y además, decía el Departamento Federal, es necesario regular en todo el mundo la emisión de CO2 y no se puede exigir a dicho organismo público que por sí solo controle todas las emisiones. Ante la negativa de esta administración, formulan demanda ante el Tribunal Administrativo Federal. Ellas alegan que las personas mayores se ven especialmente afectadas por el cambio climático y que ello pone en peligro su salud. También señalan que Suiza se comprometió a limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados según el nivel anterior a la industrialización, y que su país no está haciendo lo suficiente para lograr estos objetivos. El tribunal dicta sentencia diciendo que lo que en realidad están haciendo las demandantes es intentar ejercer una acción popular y que esa no es la vía adecuada. Ellas piden la adopción de medidas legislativas y eso tampoco es algo que pueda conceder ni ese órgano administrativo ni este tribunal. Entonces ellas apelan ante la Corte Suprema Federal. Ellas dicen que hasta ahora no se ha tratado la cuestión de fondo, que es la conducta omisiva de Suiza y su perjuicio ante los derechos ambientales. Ellas señalan que hasta ahora no se ha examinado la cuestión de manera correcta, porque se han centrado en la conexión entre las solicitantes y las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando lo que debían de haber hecho era examinar la conexión entre las emisiones de gas de efecto invernadero y la obligación del Estado suizo de proteger su derecho a la salud. La Corte Suprema Federal indica que los derechos fundamentales de las reclamantes no se ven afectados con la suficiente intensidad como para estimar la demanda.
Según este tribunal, el derecho a la vida y al respeto de su vida privada y familiar de las reclamantes no se encuentran amenazados por las emisiones, por lo menos no en la actualidad. La propia Corte reconoce que quizás en el 2040 pues la situación sea mucho más grave y mucho más difícil y la amenaza mucho más inminente, pero en este momento no. Entonces, según esta Corte, los derechos fundamentales invocados no se han visto afectados con la suficiente intensidad como para estimar la demanda de esta asociación. Entonces, ellas apelan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Señalan una vez más que Suiza se comprometió a limitar el calentamiento global a 2 grados en comparación con el nivel de la industrialización según el Acuerdo de París y que no está haciendo lo suficiente para lograrlo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos plantea la cuestión a diversos estados y a diversos expertos. Entonces los países adoptan la postura de que, por ejemplo, de que la mayor parte del Acuerdo de París son recomendaciones que no tienen un carácter vinculante o que el Estado goza de un amplio margen de apreciación en esta materia para determinar el equilibrio de intereses contrapuestos o que la competencia de la Corte es territorial y el conocimiento de acontecimientos a nivel internacional excede de sus atribuciones, o que los tribunales nacionales están conociendo de casos relativos al cambio climático y la Corte debe ser consciente de su papel subsidiario en relación a las jurisdicciones nacionales. Y también se señala que es muy discutible que un Estado sea responsable de las consecuencias acumulativas de un proceso que ha comenzado hace 100 años. Frente a estas posturas, se consultó a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a otras autoridades. Para la alta comisionada, Suiza no ha realizado los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático. Otros expertos señalan que el mundo se enfrenta a una crisis climática y que la emergencia climática está causando ya impactos adversos generalizados. Y que al valorar si un Estado está cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones de protección positiva, la Corte debe guiarse por el criterio del progreso científico. En particular, deben guiarse por el principio de precaución. Se exige que los países actúen con determinación para reducir las emisiones y por el principio de prevención de daños ambientales y también por el principio de las obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos. El tribunal considera que estamos ante un caso sin precedentes. Normalmente cuando se plantea un daño ambiental, pues se trata de un daño que ocurre en un lugar concreto, con unas causas bien determinadas, donde los afectados son fáciles de identificar. Pero eso no ocurre con el cambio climático. No existe una fuente específica del daño, las emisiones de gases de efecto invernadero surgen de multitud de fuentes, y combatir y detener el cambio climático solo puede conseguirse con una labor conjunta de los estados. El tribunal reconoce que el aumento de la temperatura y la contaminación tienen efectos adversos en la vida, la salud y el bienestar de las personas y que el cambio climático puede destruir los medios de vida e impedir la supervivencia humana en las zonas más afectadas. También reconoce que las generaciones futuras soportarán una carga cada vez más grave por los fracasos y omisiones de la generación actual y que el cambio climático plantea una grave amenaza actual y futura al disfrute de los derechos humanos. El tribunal no acepta la teoría de la gota de agua, según la cual un Estado no se le puede hacer responsable del conjunto de las emisiones de CO2 globales, porque en todo caso ha contribuido con una pequeña parte a la producción de dichas emisiones. El tribunal considera que este punto de vista es falaz e inaceptable. No se trata de responsabilizar a un Estado por el conjunto de emisiones que ha vertido a la atmósfera, sino si ha adoptado una conducta diligente para evitar el riesgo. Y eso se comprueba a la luz de instrumentos internacionales como el Acuerdo de París o el Pacto Climático de Glasgow. Tampoco se acepta la idea de que como muchos o todos los estados son responsables concurrentes de la vulneración de los derechos humanos, pues todos quedan exentos. Eso no es así. La responsabilidad de cada Estado se determina individualmente sobre la base de su propia conducta en función de lo que ha hecho en su propia jurisdicción territorial. El tribunal reconoce que los Estados tienen un amplio margen para adoptar medidas efectivas contra el cambio climático y que les corresponde a ellos la elección de sus medios adecuados. Pero si su comportamiento es omisivo y no hacen nada, eso también está bajo el control de este tribunal. Sobre la cuestión de si se vulneró el derecho a la vida,
el tribunal considera que no sucedió. El cambio climático es una amenaza muy grave y sus consecuencias afectan a muchos aspectos de nuestra vida, pero no se considera que constituya una amenaza a la vida de los denunciantes de carácter inminente. En cambio, sí considera que se conculcó al artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, según el cual se reconoce el derecho al respeto a la vida privada y familiar. Porque dicho artículo 8 abarca también una protección efectiva por las autoridades estatales de los graves efectos adversos del cambio climático en la vida, la salud, el bienestar y la calidad de vida. Los estados tienen la obligación positiva de limitar el aumento de la temperatura global, tal como se comprometieron en el Acuerdo de París. Dada la urgencia apremiante del cambio climático y la actual ausencia de un marco regulatorio satisfactorio en Suiza, el tribunal considera que el Estado no ha adoptado medidas concretas. Y por tanto, el tribunal condena a Suiza por vulnerar el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, según el cual toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. Para el tribunal, el artículo 8 abarca el derecho de las personas a una protección efectiva por parte de las autoridades estatales contra los efectos adversos graves del cambio climático. Esperemos que esta sentencia tenga un impacto en los países, entre ellos España, y que la doctrina asentada por este Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenga una repercusión en nuestros tribunales. Y con esto termino mi exposición y les doy las gracias por escucharme.